como el contexto, ¿no? Flor Velasco es maestra en artes visuales y licenciada en psicología por la UNAM. Ha trabajado en la promoción cultural desde diferentes proyectos de fomento a la lectura y a las artes de Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que han estado dirigidos a infancias de comunidades en zonas de violencia y marginación, hospitales y con jóvenes privados de su libertad. Como parte de su investigación en psicología, realizó un estudio para evaluar el impacto en el desarrollo de la conciencia emocional y en las funciones ejecutivas de niñez de 6 a 9 años a partir del contacto con literatura infantil y actividades artísticas. Actualmente es profesora de asignatura de la licenciatura en psicología por el SUAYED en FESISTACAL en la UNAM. Entre otras actividades, ha tomado cursos y diplomados de filosofía para niñez y ha impartido talleres de filosofía con niñez en comunidades de la Ciudad de México como parte del proyecto Comunidad de Indagación Nictímine. Y tenemos a José Ramón Orrantia, es doctor en filosofía por la UNAM. Sus investigaciones tratan sobre las condiciones formales y materiales del ejercicio de la práctica democrática, por lo que se ha centrado en temas como redistribución, multiculturalismo, opresión estructural y la relación entre el funcionamiento de sistemas técnicos y la práctica democrática. Ha dado clases en distintas universidades y desde 2014 es profesor de la asignatura Ciencia y Sociedad en la Facultad de Química de la UNAM. Actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el programa universitario de bioética de la misma universidad. Entre otras actividades, ha tomado cursos y diplomados de filosofía para niñez y ha impartido talleres de filosofía con niñez en comunidades de la Ciudad de México como parte del proyecto Comunidad de Indagación Nictímine. Y pues, qué gusto, qué emoción tenerlos nuevamente acá en el parque temático. Ustedes ya han estado en otras ocasiones de manera presencial, en curso de verano, también han estado en esta nueva etapa o en esta nueva eh, modalidad virtual. Entonces, pues muchas gracias por estar el día de hoy, por acompañarnos y pues adelante les cedemos la palabra, les dejo el micrófono. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos los que están presentes acá en la transmisión, los psicólogos que estuvieron antes, bueno, antes y después. Y bueno, nosotros vamos a hablar un poquito, la ponencia se trata acerca de los espacios de juego durante el confinamiento, pero bueno, tiene un nombre alternativo. Déjenme presentar pantalla. No te está dando la opción de compartir pantalla, ¿verdad? Estás muteada. Sí, pero la verdad es que no conozco las especificaciones de este programa, pero ok, ahí va, creo. ¿Ahí se ve? Sí. Ok. Bueno. Pues sí, como les decía, esta ponencia se llama Espacios de juego durante el confinamiento y bueno, eh, nosotros somos José Ramón Orrante y Flor, formamos parte del proyecto, como lo decía Leo, Comunidad de Indagación Nictímine, que bueno, pese a la pandemia también hemos tratado de sobrevivir como todos los proyectos y colectivos de trabajo que sobre todo les interesa estar en comunidad o que les interesa estar como en vinculación presencial, ¿no? Porque intentamos también hacer, bueno, no intentamos, hicimos talleres en Zoom.
Sin embargo, es bien diferente, ¿no? Trabajar desde la filosofía para niños o con niños, con niñas, em, estar en presencial a estar en una modalidad, pues sí, a distancia. Entonces, bueno, la ponencia la titulamos como nombre alternativo, ¿por qué no puedo jugar fútbol en la casa? Y bueno, a modo de introducción muy breve, queremos mencionar que, bueno, es en épocas, pues, bastante recientes que se deja de considerar a las infancias como infantes en un sentido, pues sí, etimológico, ¿no? Infancia como los mudos, la mudez, y infans, el que no habla. Durante mucho tiempo, muchos años, la niñez, las infancias fueron otro de los grupos subordinados a las masculinidades hegemónicas, adultocéntricas, y como tales, pues se les privaba de la consideración de sujetos racionales y sujetos autónomos. Algunos teóricos de las infancias, de la historia de las infancias, como Norbert Elias, nos dice que durante mucho tiempo el alta de la mortalidad infantil se constituyó como un impedimento, digo, esta es una perspectiva, como un impedimento para establecer relaciones afectivas y de cuidado con los niños. Los cambios en las prácticas médicas, en las prácticas sanitarias, la vacunación, por ejemplo, que ampliaban el horizonte y la calidad de vida de los niños. Entonces, los adultos empezaron a establecer una vinculación emocional como mucho más comprometida con las infancias, lo cual se vio reflejado en el desarrollo, pues, de instituciones que velan por la salud y la educación de los niños. Bueno, esto también, bueno, lo podemos ver es una reflexión de Daniel Goldin, que al final igual les podemos dar algunos, recomendaciones por si quieren consultar algunas ligas acerca de, pues, la reflexión acerca de los niños. Bueno, los niños, han accedido al estatus de humanidad en ejercicio y en este sentido ahora se les considera como sujetos de derecho. Los derechos humanos también protegen a los niños. No obstante, las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas les siguen constituyendo como grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque sigue existiendo violencia, maltrato y abuso a los niños. Se reproduce esto, bueno, se reproduce a través de concepciones ampliamente difundidas en el entorno social y por prácticas culturales. Los espacios públicos y las políticas públicas aún están diseñadas de acuerdo con las necesidades de nosotros, los adultos, y también se hace una simulación de una atención específica a la infancia. Se ha creado un mercado específico para los niños que los considera como consumidores, ¿no? Y sujetos manipulables a través de las emociones, ¿no? Ahora recientemente vemos lo del asunto del etiquetado, que bueno, habría que revisar si de verdad ha funcionado y cómo está regulado el mercado para los niños. En conclusión, pues la vulnerabilidad infantil hace de los derechos humanos pues insuficientes. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? José Ramón y yo en la pandemia, durante el 2020, que fue pues el primer año más crítico, digamos, a pesar de que hemos estado pasando por diferentes olas, pues el 2020 yo creo que fue de los años pues con mucho más incertidumbre, con mucho más riesgo, ¿no? Al final nadie estábamos vacunados, había mucha incertidumbre acerca de cuándo iba a salir la misma vacuna. Y bueno, decidimos hacer esta pequeña investigación exploratoria que fue para indagar acerca de la configuración o la reconfiguración de los espacios de juego en los hogares de los niños, específicamente niños de 6 a 12 años, durante el periodo más restrictivo del confinamiento. Hicimos entrevistas de mayo a julio más o menos del 2020, principalmente en México. Menciono principalmente en México porque sí entraron algunos niños que están en Costa Rica, algunos en Estados Unidos y en Colombia. Utilizamos una entrevista semiestructurada que consideró varios rubros como a qué juegas, con quién juegas, qué tipo de juegos hay en tu casa, cuáles son tus juegos favoritos, cómo es que se configura el espacio en casa. Y la realizamos por teléfono, por WhatsApp o por Zoom, dependiendo, bueno, de la posibilidad de los padres. Y recolectamos estos testimonios directos de los niños con, pues, un consentimiento informado. Como ustedes saben, antes de entrevistar a los niños, pues, necesitamos pedir permiso a los padres y saber que ellos están de acuerdo.
y si así lo deseaban, pues los papás podían estar presentes, lo cual fue ya lo mencionaremos en las conclusiones, fue algo interesante porque cuando los papás estaban presentes pasaban cosas pues ahí muy interesantes, ¿no? Con los testimonios. Bueno, ¿para qué hicimos esto? Pues consideramos que este estudio, esta investigación, indagación, puede ser, por un lado, interesante o importante, pues puede dar una pauta para una investigación más amplia que considere muestras poblacionales específicas y que permita trazar pues una correlación y generar un análisis más profundo en las condiciones de la infancia o de las infancias en México. Al respecto, también ya la CNDH hizo una encuesta para, pues, justo dar pauta a una investigación más amplia. Ellos entrevistaron a cerca de 2,000 niños en la Ciudad de México. Parece que también se intentó hacer a nivel nacional. Bueno, ellos también hicieron un reporte, más adelante lo voy a mencionar, pero bueno, la característica o la relevancia que nosotros le damos a esto es que quizás con este tipo de trabajos podríamos visibilizar las dinámicas de participación de los niños. A nosotros nos interesa justo eso, ¿no? Visibilizar los procesos de negociación y la toma de decisiones al interior de la familia, y específicamente en lo que respecta a la configuración del espacio y del juego. A diferencia de esa encuesta que les menciono, que se llama Infancias Encerradas y que hizo la CNDH, a nosotros nos interesó indagar acerca de la configuración del espacio de juego al interior de los hogares. En momentos, pues, evidentemente excepcionales y de crisis sanitaria, como el confinamiento. Esto creemos que puede servir para cuestionar y analizar críticamente las concepciones tradicionales tanto de la infancia como del juego, pues pensamos que al concebir esto como algo dado naturalmente, es decir, pensamos que los adultos, y lo vemos en comentarios pues así comunes en la cotidianidad, que la gente piensa que el juego es algo dado naturalmente y que se ejerce de forma aparentemente espontánea, ¿no? En ese sentir y en ese pensar, los adultos nos deslindamos de las responsabilidades de generar y garantizar el sano y libre y, por supuesto, creativo ejercicio del juego en espacios seguros y con condiciones, pues, óptimas, ¿no? Y bueno, ¿por qué decidimos hacer esta indagación? Bueno, pues la situación de los niños no pintó nada bien en el 2000, por supuesto, mucho antes del 2020 tampoco, ¿no? Pero en el 2020 específicamente, en el 2021, pues no pintó nada bien. La situación de los niños durante la pandemia, según el gobierno de México, es que hubo afectaciones en las etapas del desarrollo y la salud mental por falta de convivencia comunitaria y por segregación social. Es el reporte del 2021. Afectación en su proyecto de vida, por un lado por la deserción escolar y por el incremento de la desigualdad, ya que pues muchos trabajos cesaron, ¿no? Hubo también afectaciones y vulnerabilidad ante la violencia familiar. El incremento en homicidios y embarazos en menores de edad se elevó muchísimo. De los 5.2 millones de estudiantes que no se inscribieron en el ciclo del 2020 al 2021 por causas relacionadas con COVID, 3 millones de estos fueron niños y niñas. El incremento fue significativo en la violencia familiar durante la pandemia. Tenemos máximos históricos de llamadas por violencia. En el 2020, el 75.78% de las lesiones por violencia ocurrieron en el hogar. La persona responsable tenía algún parentesco con la víctima, es decir, fueron padres, madres, abuelos, y las víctimas de ese 75%, pues el 81% dentro de ese porcentaje fueron niñas, niños y adolescentes. Y bueno, tipos de violencias que se generaron al interior del hogar: violencia psicológica en un mayor grado, violencia sexual, violencia física, abandono o negligencia y violencia económica. De acuerdo con la Redim, que también
arrojó datos bastante interesantes acerca de las infancias en México. Bueno, Redim comenta que debido a esta creencia equivocada o esta idea de que el virus no afectaba a la niñez, que fue como muy inicial al 2020, ¿no? El virus, el COVID no le afecta a los niños, ¿no? Entonces ellos no se mueren, parece ser que ni se enferman, además son asintomáticos, ¿no? Que se decía mucho. Entonces contagian y no se mueren. Entonces, pues bueno, ¿no? Quedó como una idea que al final le afectó a la niñez y a la adolescencia y pues generó que durante la pandemia el gobierno hiciera caso omiso y disminuyera la atención a la niñez y a la adolescencia, incluso pues presupuestalmente. El hogar y el espacio en el que fuimos confinados durante la pandemia se mostró como el lugar donde las niñas y los niños se encontraron expuestos a sufrir algún tipo de violencia. Es decir, la violencia estaba en la casa, el agresor está en la casa. El 63% de las niñas y los niños han experimentado al menos una forma de disciplina violenta, un castigo. Y bueno, en este caso, las mujeres, sabemos bien, incluidas las niñas, somos las más violentadas en México. El confinamiento, pues, solo hizo evidente las llamadas de emergencia y esta violencia contra los niños y los niños se expresó en estas llamadas de emergencia. Y bueno, finalmente la CNDH también nos dice que se vio afectado el movimiento y la socialización, se vieron disminuidos, afectando también nuestros procesos cognitivos y de desarrollo de los niños. El juego libre quedó limitado a cambio de, pues, estar confinados en espacios muy pequeños, exposición a pantallas, pues las actividades académicas exigían que estuviéramos en pantallas, los que podían, por supuesto, tenían acceso a una pantalla. Em, la comunicación familiar y el entretenimiento estuvo pues igual relegado al encierro y también nos mencionan que los niños perdieron interacción con redes familiares y comunitarias positivas, por lo tanto se redujeron los espacios de participación pues, en la calle, en los espacios públicos y de manera presencial. Todo ello impacta negativamente, por supuesto, en la salud mental y en el desarrollo de su autonomía progresiva. Aquí ya no quise agregar como un poco de los datos que genera la encuesta Infancias en Encierro, perdón, pero ellos también nos entrevistaron niños, tuvieron un rango más amplio, entrevistaron niños de 3 a 6 años y luego de 6 a 17 años, me parece. Y bueno, también generaron un montón de datos importantes como dónde están viviendo los niños, cómo es que perciben su entorno, cuáles son sus emociones. Y bueno, esos son también pues datos duros importantes que se pueden consultar y que realizó pues la CNDH. Y bueno, ahora le voy a ceder el turno a José Ramón, que nos va a hablar un poco de, pues, qué es el juego, ¿no? Porque hemos estado diciendo los espacios de juego, qué hicieron los niños en el 2020, pero bueno, ¿a qué le llamamos juego y qué es lo que estamos nosotros pensando como esa actividad esencial? Gracias, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí y compartir esta pequeña investigación que estamos haciendo. Solo antes de entrar con lo del juego, pues agregar que, bueno, muy probablemente, y eso es lo que nosotros creemos, las niñas que nosotros entrevistamos probablemente no son de estas infancias más vulneradas por la manera en que incluso hicimos la selección, porque justamente lo hicimos con padres que voluntariamente ofrecieron a sus niños para la entrevista, porque justamente el mismo acceso a determinados dispositivos puede hacer que haya un sesgo justamente en la población que estamos nosotros entrevistando. Entonces es muy probable que no sea esta población la más vulnerada. No lo sabemos con seguridad porque la investigación no iba dirigida hacia allá exactamente, pero es muy probable. La otra cosa que me gustaría señalar es que, bueno, a diferencia de la encuesta
que justamente tiene una población enorme y justamente un rango de edad también mucho más amplio, bueno, nosotros lo que hicimos es unas entrevistas más abiertas, justamente donde las respuestas que a veces podían prestarse a la ambigüedad, nosotros podíamos ahondar un poquito más justamente en la respuesta y podíamos justamente ir un poco más allá. Y creo que eso es lo que es interesante de lo que nosotros estamos realizando. Ahora bien, bueno, pues justamente, pues esta parte, como le pusimos, bueno, que no te puedes estar quieto o quieta, le pusimos que no te puedes estar quieta justamente porque pues vamos a ver las diferentes concepciones sobre el juego y cómo han evolucionado más o menos a lo largo de principalmente finales del siglo XIX, principios y a lo largo del siglo XX. Y bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros decir justamente respecto a esto, no? Bueno, para empezar, pues jugar tiene una gran variedad de significados, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, ya que el filósofo Ludwig Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas nos dice que jugar puede referir a una gran variedad de actividades que son tan diferentes entre ellas que solo podemos decir que entre ellas comparten parecidos de familia. ¿Por qué? Porque pues nosotros podemos jugar con la pelota, podemos jugar a perseguirnos, podemos jugar a ejercitarnos, podemos jugar con palabras, podemos jugar con otros y podemos jugar solos, podemos jugar con el cuerpo, podemos hacer juegos mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente, pues ¿qué significa jugar? Pues se convierte en algo realmente complicado de definir, ¿no? Y bueno, aquí es donde empezamos a tener esta idea de qué es el juego. Bueno, vamos a empezar con una idea que me parece bastante interesante, que es la del funcionalismo, una de las teorías contemporáneas, bueno, modernas más interesante, bueno, más relevantes, que tuvo mucha relevancia mucho tiempo, fue el funcionalismo. Antonio Caso, en su libro sobre la existencia como economía, justamente pensaba que la vida se regía por el principio de economía en el sentido de que la vida es el máximo de provecho con el mínimo de esfuerzo, desde una perspectiva evolucionista y toda la cosa, ¿no? Entonces parecía que el juego era una especie de paradoja porque el juego parecía ser un derroche de energía sobrante sin ninguna finalidad, ¿no? Entonces, pues se preguntaba, bueno, entonces el juego, ¿qué es? Y bueno, justamente Antonio Caso toma esta tesis funcionalista diciéndonos, el juego tiene la función de remedar una lucha, por ejemplo, sirve a fines interesados de índole biológica y entonces obedece a la finalidad de mantener la vida al menos, si no inmediatamente, sí en un plazo más o menos a mediano o largo plazo, justamente porque se desarrollan habilidades, se desarrollan destrezas, etcétera, que permiten justamente eh, permiten sobrevivir a la especie, ¿no? Pero esto justamente, como vemos, hay muchas formas de entender el juego y pues a veces parecería que no todas esas formas de entender el juego podrían ser explicadas respecto a ventajas biológicas y ese es uno de los problemas justamente, ¿no? Tampoco podríamos decir por qué juegan los adultos, por qué también los adultos jugamos, ¿no? Porque justamente, pues ahí no podríamos decir que este derroche de energía está funcionando para el desarrollo de ciertas habilidades o algo así para sobrevivir. Es un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, justamente entonces, la primera teoría que tenemos es justamente esta teoría funcionalista, según la cual el juego cobra sentido solo en tanto se le puede asignar una función biológica que provea una ventaja para la sobrevivencia o el desarrollo de funciones naturales, productivas o útiles. El juego se concibe entonces como algo instintivo, como algo que ocurre de manera innata, algo que va a ocurrir independientemente de que querramos o no querramos. Esta, eh, esta teoría del juego a nosotros no nos parece nos parece que puede ser un poco dañina en el sentido de que eh,
da la idea de que los niños van a jugar independientemente de que tengan las condiciones o no tengan las condiciones. Y entonces se presta mucho esta idea de, ay, juega, pues ahí tienes unas piedritas, pues la juega, en fin, usa tu imaginación, ¿no? O sea, justamente nos permite hacernos un poco, como quien dice, hacer caso omiso de las condiciones adecuadas para el juego de las niñas. Y eso justamente es lo que no nos parece del todo pertinente. También este tipo de teorías funcionalistas ven al juego como algo que tiene que tener alguna utilidad y si no tiene alguna utilidad, entonces no sirve para nada. Y eso a nosotros no nos parece del todo adecuado porque nosotros vamos a ver en el juego una función simbólica que va mucho más allá de este tipo de nociones, ¿no? Justamente eso nos parece bastante relevante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, justo más adelante, después de la teoría funcionalista, pues bueno, justamente se empieza a poner énfasis en estas funciones ficcionales, en estas funciones simbólicas del juego, que no solo van dirigidas a lo útil, que no solo van dirigidas a lo funcional. Y bueno, justamente tenemos una de las teorías interesantes, que es la teoría de Jean Piaget, en donde el juego se relaciona con el desarrollo del conocimiento de las niñas, es decir, que la evolución del pensamiento infantil va dando acceso a formas de jugar dependiendo del grado de capacidades adquiridas en las distintas etapas de desarrollo y maduración fisiológicas, lo que es los estadios de Jean Piaget. Y entonces, pues en un primer momento, Jean Piaget sí identifica un carácter funcional del juego, que es como de los 0 a los 2 años, pero después justamente de los 2 a los 5, ya el juego adquiere otro tipo de carácter, lo que él le llama el carácter simbólico del juego. Ya no solo obedece una función, sino que tiene un carácter simbólico y eso nos parece muy importante. Posteriormente, el juego va a ser reglado y va a depender justamente de normas las niñas se dan a sí mismos y que obedecen justamente, y entonces hay un carácter ahí también social, por así decirlo, ¿no? Lo que nos parece interesante de la teoría de Jean Piaget es justamente que en el juego se da una relación entre el niño y el entorno. Y estas experiencias, justamente, esas experiencias que se dan en el niño y el entorno, van a ser fundamentales para el desarrollo de estas estructuras cognitivas, ¿no? En este sentido, también de la relación entre el niño y el entorno, va a estar la escuela soviética, para la cual justamente el juego constituye una forma de adaptación al medio y de progresivo dominio de la realidad y de lo desconocido. Vygotsky, el famosísimo Vygotsky, por ejemplo, entiende el juego desde el concepto que lo conocemos más en su pedagogía de zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Es la distancia que hay entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema sin ninguna ayuda y el nivel de desarrollo potencial determinado por la capacidad de resolver un problema con ayuda. Justamente nosotros sin ayuda tenemos una capacidad de resolver un problema que llega hasta aquí. Con ayuda podríamos aumentar esto justamente bastante, ¿no? Entonces, Vygotsky reconoce que el juego nace espontáneamente, ¿cierto? Sí, por supuesto, pero le da una orientación social y un valor socializador, porque el juego no solo es este instinto, sino que es un transmisor de cultura, es motor de desarrollo y justamente mediante el juego y mediante este carácter socializador se crea esta zona de desarrollo próximo y por eso es justamente la importancia del juego, ¿sí? Bueno, estas son unas teorías como quien dice clásicas. Hay otras teorías que son justamente la de Huizinga y la de Winnicott, que son de las más aceptadas actualmente, hasta donde tengo entendido, y que son unas que nos van a servir bastante a nosotros y ahorita les vamos a explicar cómo, ¿no? Desde la perspectiva, por ejemplo, de Huizinga, en el jugar
Esto me parece muy interesante porque es una perspectiva como existencial. En el jugar hay una manera de pararse frente al mundo. Hay una conciencia de ser de otro modo que en la vida real. Somos de otro modo que en la vida real. Es decir, el juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. Más bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporera de actividad que posee su tendencia propia. Y el infante sabe que hace como si, que todo es pura broma. Esto es bien importante porque introduce la ficción justamente como una característica del juego que a mí me parece muy importante, ¿no? El juego va más allá de la satisfacción de necesidades o de deseos. Es desinteresado, o sea, no tiene que cumplir una función ni una utilidad, es desinteresado en tanto se da en lo que podemos denominar como una especie de espacio ficcional. Lo que sí es que hay una ficción justamente, ¿no? Y Winnicott va en este mismo sentido, pues concibe al juego como un fenómeno transicional. ¿Qué significa esto de fenómeno transicional? Que no pertenece completamente al psique del niño, pero tampoco corresponde totalmente al mundo exterior. Hay una especie ahora sí que, de juego entre la psique y el mundo exterior. El juego ocurre entre lo subjetivo y lo que se percibe de manera objetiva. Cito, esa zona de juego no es una realidad psíquica interna, se encuentra fuera del individuo, pero no es el mundo exterior. Al jugar, el niño manipula fenómenos exteriores al servicio de los sueños e inviste algunos de ellos de significación y sentimientos oníricos. Hay que destacar justamente que desde la perspectiva de estos autores, el juego no se reduce a una función biológica innata. Para estos autores, estos dos, Huizinga y Winnicott, el jugar también depende de un entorno. Bueno, y también también Vygotsky y Piaget, ¿no? Y se enmarca en un contexto social y culturalmente determinado. Es cierto que las niñas jugarán en casi cualquier circunstancia. Sí, por supuesto que van a jugar en casi cualquier circunstancia, pero lo que queremos señalar es que el entorno sociocultural en el que el juego tenga lugar va a fomentar o va a obstaculizar tanto la forma de jugar como el desarrollo que se puede alcanzar jugando. Bueno, nos interesa ahora retomar a una pedagoga argentina que es fabulosa porque uno lee sus artículos y de repente puede parecer una teoría muy pesada y lo que sea, pero uno la conoce. Yo tomé un taller con ella y es fabulosa. Uno la conoce, le invita a uno a tomar mate, platica, es fabulosa y además tiene una perspectiva lúdica en el salón de clases que me gusta mucho. Y justamente Mónica Kac, se llama Mónica Kac ella, retoma estas perspectivas de Huizinga y de Winnicott, y justamente lo que nos va a decir es que el juego es algo que ocurre internamente al sujeto que juega y por el cual tiene conciencia de ser, de estar y de hacer de un modo lúdico, es decir, de un modo diferente al cotidiano, ¿sí? Este movimiento que ocurre al jugador o a la jugadora modifica sus emociones, sus actitudes, sus pensamientos y su mismo cuerpo. Pues el sujeto que juega se sitúa en una dimensión entre el fuera y el dentro. Es lo que ella llama el espacio transicional, retomando un poco a Winnicott, ¿no? Fíjense lo interesante que nos dice ella. Cuando jugamos, nos ponemos en juego a nosotros mismos de una manera lúdica, sin temor, en una zona segura, pues ensayamos versiones de nosotros mismos libremente y sin definitividad. Esto me gusta mucho. Ensayamos versiones de nosotros mismos, pero no tenemos que quedarnos con ellas, no tienen que ser definitivas, por eso las estamos ensayando, por eso nos ponemos en juego a nosotros mismos, ¿sí? Para Mónica Kac, justamente, el que el juego ocurra en un espacio entre lo interior y lo exterior significa que se lleva a cabo mediante estos objetos transicionales que relacionan la subjetividad del niño con el entorno. Justamente, aquí entra otra vez esta ficción de Huizinga, ¿no? Estos objetos pertenecen a un campo entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la imaginación del niño y una base material
del campo de lo real. Dice Mónica Kac literalmente, el jugar del juego es, por lo tanto, una práctica que hace a la apropiación, fíjense, la apropiación subjetiva del entorno. Estamos señalando todo esto por lo importante que es justamente esta relación entre el entorno y la subjetividad para el jugar, porque eso va a ser muy importante durante los espacios en la pandemia, ¿no? Esta práctica del juego puede subvertir la realidad. Mónica Kac eh, pone énfasis en el juego como práctica transformadora de la realidad. Fíjense, no solo se pone en juego el jugador o la jugadora, también ponemos en juego la realidad mediante la exploración y el interrogar este espacio. Ponemos en juego y experimentamos justamente esta realidad para ponerla desde otro lugar o ponerla, pues otra vez, valga la redundancia, ponerla en juego. Mónica Kac pone énfasis en el carácter del juego como transformación de la realidad, pues al jugar desafiamos lo instituido, lo dogmático, mediante la creatividad generada en el entre del espacio del juego, en el que lo imaginario, es decir, lo subjetivo, actúa sobre el campo de lo real, es decir, lo objetivo. Fíjense entonces, aquí me parece que justamente Mónica Kac tiene razón cuando dice que jugar es un acto político porque justamente transforma la realidad. Sin embargo, también vamos en sentido contrario. Si esta realidad se convierte en una realidad abrumadora, también puede justamente tener influencia en la manera en que jugamos y en la manera en que nos concebimos a nosotros mismos. Y eso justamente creo que es lo que necesitamos señalar para que esto pueda tener relevancia. La manera en que los entornos también pueden afectar la manera de jugar. Bueno, pues habiendo dicho eso, justamente habiendo expresado esta teoría sobre el juego y habiéndonos puesto nosotros desde la perspectiva de Winnicott Huizinga y Mónica Kac, pues bueno, vamos a presentarles ahora unos cuantos de los resultados o lo que nos dijeron justamente las niñas en estas entrevistas que nosotros les hicimos. Ok. Solo avísenme si ya se ve. Vemos la casita. ¿Qué se ve? La casa. Ok. Perdón, es que nunca había presentado pantalla en esta modalidad. Ok, bueno, pues, ¿qué dijeron los niños? ¿Qué dijeron las niñas? Nosotros estructuramos, pues, la entrevista en relación a ciertas categorías y nos interesaba conocer ciertas cosas, como con quién jugaban los niños, las niñas, pero, también nos interesaba, pues, comparar, hacer un comparativo de antes y durante la pandemia. Esta idea de hacerlo antes y después generó cierto conflicto para algunas preguntas, porque si bien, pues, algunos niños, como los de 6 años, los muy pegados a haber cumplido 6 años, por supuesto que era aún difícil por su, desarrollo cognitivo en ese momento, pues, comprender el pasado y el presente, ¿no? Hacer como este ejercicio comparativo que, viene alrededor de los 6 años, pero un poco ya dejando de los 6 años, ¿no? A lo mejor ya es mucho más preciso cuando tenemos 7 años. Pero bueno, al final, intentamos ahí que ejercitaran esa pregunta, y muchos de ellos mencionaron el antes, recordaban el antes de la pandemia. Por supuesto, el antes de la pandemia siempre estaba como muy lejano, y comentaban que jugaban con amigos, con hermanos, con sus primos, con sus padres, en general la familia, los abuelos, mencionaron mucho a los abuelos y, por supuesto, los animales de compañía, perros, gatos, ¿no? Algunos animales más pequeños como, ratitas y hámsters y esas cosas. Y bueno, durante la pandemia mencionaron, igual la familia en general, sin embargo, hubo un mayor énfasis en los hermanos,
en los padres y las madres, como esa posibilidad de poder convivir mucho más con ellos, porque pues los trabajos estaban en casa o y los padres pues pasaban mucho más tiempo ahí. Los animales de compañía y los amigos, pero en línea. Aquí había siempre una reflexión importante pues acerca de la posibilidad de verlos en línea, los que tenían por supuesto esa posibilidad Ujú. y pues que no era lo mismo, ¿no? Siempre estuvieron pues haciendo énfasis en que no era lo mismo estar jugando, sí, jugando en línea con los amigos. Sí, sí. Puedo, Sí. una cosa que es interesante justamente es de que cuando nosotros preguntamos antes de la pandemia con quién jugabas, se puso mucho, mucho, mucho énfasis en principalmente en amigos en la escuela. Ahorita vamos a ver en el dónde justamente, mucho, mucho más énfasis. Y aunque nosotros sabemos que los niños juegan también con hermanos, con padres, etcétera, se puso mucho más énfasis en eso justamente, tal vez por alguna, porque los extrañaban o una cosa por el estilo, ¿no? Ahorita que veamos justamente dónde y a qué, también vamos a ver un poco esta tendencia. Okey, sí, ¿a qué jugaban los niños? ¿A qué juegan? En el antes, pues mencionaron, principalmente deportes y juegos de actividad física, las traes y las escondidas eran como los juegos mucho más mencionados. Juegos de mesa, por supuesto, videojuegos y juguetes, pero hubo un énfasis importante en los deportes y en los juegos que implicaban el cuerpo, que implicaban la actividad física. Y bueno, en el después o durante la pandemia, juegos de mesa, hubo un énfasis en los juegos de mesa, hubo un énfasis en los videojuegos, por ejemplo, en los juegos didácticos, en los juegos con juguetes, ¿no? Como mucho más que implicaban un espacio mucho más pequeño. Y sí mencionaron deportes y juegos de actividad física, como las traes, como jugar con la pelota, como, fútbol y esas cosas. Sin embargo, pues, bueno, me lo mencionaban en espacios como patios, los que tenían patios, o los que vivían en unidades habitacionales donde podían salir, ¿no? Con sí, con restricciones, con cubrebocas, ¿no? Mencionaban eso, pero, pues, que tenían esa posibilidad, ¿no? Dentro de unidades habitacionales y en espacios, pues, Ujú. sí públicos, ¿no? Mencionaron mucho ver videos en el celular, que no sé qué tanto, sea, pues, un juego, sino simplemente ahí, pues, un entretenimiento, y mencionaron dibujar como un juego. ¿Dónde juegan? ¿Dónde jugaban antes? Yo creo que, la respuesta más frecuente fue la escuela y en el patio, ¿no? Los niños mencionaron siempre la escuela como el sitio principal para jugar. Por supuesto, mencionaron también parques, patios, patios de casa, los que tenían, o los patios de las unidades habitacionales. Y, pues, también mencionaron el interior de la casa, principalmente la sala, ¿no? Donde estaban los sillones, era el espacio favorito, pero durante el confinamiento, pues, se concentraron las respuestas en la casa, en la sala, en los cuartos, en el comedor, por ahí mencionaron de pronto cocinas también, y cualquier espacio de la casa, ¿no? Y, pues sí, los patios de las unidades habitacionales, y mencionaron, pues, muy, a disgusto que era con cubrebocas. Sí, aquí es donde les comentaba que justamente es muy interesante que nosotros sabemos que los niños juegan también, antes de la pandemia también jugaban en casa y también jugaban en espacios cerrados, pero cuando nosotros les preguntábamos justamente acerca de eso, eh, generalmente hacían mención de los espacios abiertos, parques, etcétera. Y eso es bien curioso, porque nosotros a veces teníamos que forzarlos un poco para decirnos, ¿y a poco no jugabas en tu casa? ¿Y a poco no jugabas en tu...? O sea, y dicen, sí, sí, pero no, más que nada en los espacios abiertos. Tal vez por una cuestión de que los extrañaban, tal vez por otra razón, pero ese era el énfasis que ponían las niñas, en los espacios abiertos justamente, y el contraste entonces se hace mucho mayor. Perdón. Sí, en relación a los cambios al interior de la casa, con cambios nos referimos, les preguntamos acerca de la configuración de su espacio, si por la configuración del espacio y por la emergencia sanitaria y que nos encerraron, habían cambiado algo.
¿qué habían cambiado al interior de su casa para poder jugar? Esa fue la pregunta. ¿Qué has cambiado para poder jugar? Ellos mencionaron sillones, camas. Por supuesto, hubo quienes dijeron que no habían cambiado nada, que no era necesario, pero bueno, en general dijeron sillones, camas, escritorios, mesas. Muchos mencionan que no habían tenido que cambiar nada y también quisimos como indagar más, ¿no? Si no has cambiado nada, pues, ¿qué te gustaría cambiar, no? ¿Hay algo que te gustaría cambiar? Muchos mencionaron que no les gustaría cambiar nada, que su casa estaba bien. Sin embargo, también mencionaron que había, bueno, muebles en general, ¿no? La mesa, sobre todo en los espacios de la sala, ¿no? Más que de los cuartos, la sala, ¿no? Los espacios que al final son compartidos por toda la familia, ¿no? No es el cuarto de mi hermana o el cuarto de mis papás, sino el cuarto donde estamos todos. Ese es el que me gustaría poder cambiar, ¿no? Un niño dijo, quitaron un desnivel del patio para poder jugar voleibol, ¿no? Y bueno, también quisimos ir un poco más, indagar más y decir, bueno, ¿para qué quieres cambiar ese espacio? En general, dijeron que para tener espacio suficiente para realizar una actividad física al interior de la casa. Bien sabemos que, pues, en general, los padres no permiten que jueguen pelota en el interior de su casa, ¿no? Entonces, bueno, muchos de ellos, pues sí, estaban como en esa fantasía de que los dejaran jugar, pues, juegos de actividad física, pues, más, dinámica, por así decirlo, al interior de su casa. ¿Y por qué no lo han cambiado? La mayoría dijeron que porque no los dejaban. Esto es importante porque, bueno, nos habla de lo que comentábamos hace un rato, cómo es que se establecen las decisiones al interior de la casa y cómo es que se establece la configuración de los espacios, ¿no? Si es democrática o si simplemente los adultos la establecemos así porque nos gusta, porque la casa es chica y no hay de otra, o, por la razón que sea, sin embargo, no consultamos muchas veces con las niñas, ¿no? El espacio no se presta. Acá, mencionaron que había visitas, constantemente en la casa y entonces, los papás ponían como ese pretexto de las visitas para no cambiar el espacio. Entonces, bueno, aquí es algo interesante porque, pues, los adultos o como padres preferían darle prioridad a las visitas o a otros adultos que a sus hijos que vivían en casa. No es posible manipular las cosas. Generalmente con esto nos dimos cuenta que se referían al peso, es decir, ¿por qué no has cambiado nada? Pues porque las cosas pesan mucho y por supuesto nadie les va a ayudar a manipularlas, ¿no? O a cargarlas. También una cosa que es importante aquí es que también mencionaron que no había suficiente espacio, que los espacios eran muy pequeños, entonces que no se podían mover las cosas. Decían, ¿por qué no lo has cambiado? Pues porque no hay a dónde moverlo. O sea, Ujú. que refleja también un poco la situación de los espacios, por ejemplo, en departamentos o en otros lugares, en México principalmente. Y esto es bien curioso porque fue en la encuesta, ¿no? De los niños de 3 a 6 años, que la encuesta esta que vimos, se hicieron dibujos en lugar de encuesta por la misma razón. Y lo que revelaron los dibujos es que las niñas dibujaban espacios donde estaba cocina, sala, tele y tal vez comedor en un mismo cuadro. Sí, sabemos que puede ser que sea una representación ficticia de las niñas, pero fue constante, fue repetido. Entonces, justamente puede sugerir también que los espacios no se prestan para hacer este tipo de movimientos por la situación socioeconómica de las niñas y de las familias mexicanas, justamente, ¿no? Entonces, eso también habría que señalarlo. Y bueno, nada más, esta última cuestión de tanto de las visitas como del peso, pues es que probablemente sea la percepción de las niñas de que no cuentan con los adultos para este tipo Decisiones. de decisiones, exactamente, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Es una percepción, pero bueno, la percepción, pues tenemos que tomarla en cuenta. Sí, así es. Y también quisimos preguntar acerca de la vivencia del juego en el confinamiento. Es decir, cómo estás viviendo el juego, cómo te sientes. Y mencionaron que se sienten, por supuesto, encerrados, como todos. Falta de espacio o invasión de espacio. Aquí, pues sí, evidentemente mencionaban mucho a los hermanos mayores, invasión del espacio, sobre todo los niños pequeños.
decían que, bueno, los hermanos mayores pues tenían sus cosas y de la escuela y todo, entonces les daban preferencia como a ellos, ¿no? En esta división de los espacios. No es lo mismo jugar en línea con amigos. Mencionaron los que tenían contacto con sus amigos a través de WhatsApp o de algunas aplicaciones, o sobre todo los niños que juegan videojuegos, que, bueno, se conectan a través de Internet y pueden jugar con sus amigos, como competir con ellos. Ellos mencionaban esto. Los parques están cerrados. Se puso mucho énfasis en que, bueno, no solo había una restricción en las casas, sino que además si se podía tomar algún espacio público, pues también ya estaba cerrado, ¿no? Entonces estaba la restricción adentro de la casa y afuera en los espacios públicos. Los hermanos mayores no quieren jugar, sí hubo quejas acerca de los hermanos mayores. Se extraña la escuela porque podían ver amigos y maestros y podían correr. Bueno, eso ha sido como de las expresiones más comunes. La escuela, la mención a la escuela tiene que ver con juego y tiene que ver con amigos, ¿no? No mencionaban que extrañaran la escuela en sí, ¿no? Como el estudiar en sí, sino extrañar a los amigos y a los maestros, así como los espacios para correr, ¿no? Eso también, pues, puede hablarnos de que en general las casas mexicanas, pues, no poseemos un patio, no poseemos una posibilidad de a tener actividades lúdicas, pues, mucho más dinámicas, ¿no? Entonces, la escuela, en estos casos, pues, sí es un espacio que funciona en estas primeras edades, ¿no? En estas primeras infancias. Este, Estar feliz, ¿sí? Este, nada más, un poco en esta cuestión los amigos en línea, se hizo mención de que no se podían tocar, de que no se podían abrazar, de que justamente el estar con los amigos no solo consistía en estar en la pantalla, que además dijeron que se trababa, y entonces eso, la espontaneidad de la comunicación, pues obviamente, y entre niñas, pues obviamente puede generar ahí un conflicto, pero justamente hicieron mención de la cercanía física y que creo que eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Ya, perdona, y dices estar Sí. Además, bueno, pese a todas estas cosas negativas, pues bueno, sí hubo muchas menciones de estar felices por estar con la familia mucho más tiempo y compartir tiempos que generalmente no ocurrían, ¿no? También sabemos que la situación laboral en México es bastante precaria, las jornadas laborales son larguísimas y muy pocos padres pueden compartir con sus hijos momentos más allá de quizás apoyarles a la tarea o a veces, pues, ni siquiera, ¿no? Entonces, bueno, para algunos niños, sobre todo los que sus papás también fueron confinados en sus trabajos, pues bueno, representó una posibilidad de estar y compartir con ellos mucho más tiempo. Y bueno, también, bueno, hubo niños que, es importante mencionar esto, hubo niños que hicieron comentarios al respecto del confinamiento y bueno, evidentemente la naturaleza de los trabajos de sus padres, quizás eran vendedores o comerciantes, eh, pues, por sus comentarios reflejaban que ellos no estaban confinados, sus papás seguían, pues, obviamente buscando el sustento en su casa y tenían que salir los padres. Entonces, ellos sí, como no iban a la escuela, podían acompañar a sus padres a las actividades laborales. 2 niñas mencionaron, por ejemplo, recuerdo muy bien mucho, que, ahora ellas, pues, las llevaban en el coche a ayudar en los puestos, ¿no? A poner los puestos o a conseguir los insumos para vender, eran padres comerciantes. Entonces, bueno, eso también las ponía felices, ¿no? De alguna manera era una forma de compartir tiempo con los padres, aunque ellos siguieran trabajando. ¿Por qué es importante jugar? También nos interesó indagar acerca de por qué es importante jugar para los niños, para ellos, cuál era lo relevante, ¿no? Mencionan que porque es divertido, que porque es importante para no aburrirse, para hacer ejercicio, para activar el cuerpo, ¿no? Aquí, pues sí, siguiendo un poco lo que mencionábamos hace un rato de Winnicott, pues el juego es una actividad que pone al cuerpo, ¿no? Que pone al cuerpo en ese momento, en ese espacio ficcional, y es que vivimos ese tiempo excepcional, ese espacio excepcional, esa ficción la vivimos solamente porque está nuestro cuerpo ahí presente, ¿no? Entonces,
Me parece muy importante que los niños expresen que es para activar el cuerpo, digo, obviamente las palabras de los niños fueron en relación a ello, dar energía, interactuar con familiares y con amigos, para ser amigos. Algunos mencionaron que porque es un derecho, ¿no? Seguramente en las escuelas pues venían de haber conocido los derechos de los niños, em, para distraerse del estudio, para aprender, para desestresarse y olvidar de los problemas. Y este me parece como muy importante porque idealmente también imaginamos siempre a la infancia como algo fuera de las preocupaciones y fuera de todas esas cosas, del estrés, ¿no? Del que vivimos como adultos. Sin embargo, que hayan hecho comentarios acerca de desestresarse y olvidar los problemas, nos habla que los niños también tienen preocupaciones, ¿no? Y que quizás en esta idealización de las infancias olvidamos qué es lo que está sucediendo con ellos. Y bueno, una cosa más que es la comunicación. Aquí a mí me gustaría leer los testimonios, porque creo que es muy importante. Son algunos de los testimonios que nos parecieron relevantes. Y bueno, pues justamente van mucho en este sentido, van pegados a estos, pero dice, por ejemplo, ¿por qué es importante jugar? Porque no podemos estar todo el tiempo trabajando. Bueno, aquí hay una lección que tenemos que aprender todos, y más ahora en tiempos de pandemia que el trabajo se ha multiplicado, ¿no? Para que tengamos una imaginación más afuera. Me pareció muy relevante porque estuvimos pensando, ¿qué querría decir esta niña cuando nos dijo para que tengamos una imaginación más afuera? Creo que justamente está hablando de este espacio transicional entre lo subjetivo y lo objetivo, en la forma en que justamente abordamos el espacio, ¿no? El entorno, en la forma en que lo subjetivo se comunica con lo real, ¿no? Creo que va en este sentido. Para no estar ahí en la tele pegado. Bueno, esto creo que es interesante. Para bajar de peso, me pareció una cosa muy curiosa porque pues justamente en este sentido funcionalista de que el juego tiene que tener alguna función, este niño, recuerdo que dijo algo así, bueno, pues sí es que el juego es útil porque justamente uno hace ejercicio y baja de peso, como si tuviera que tener alguna función necesariamente, ¿no? Abre la mente y tranquiliza. Estamos viendo ahí tú. Este, Ya, ¿no? Ya está, abre la mente y tranquiliza para recordar, trae recuerdos. Esto me parece justamente muy interesante, ¿no? Una función emotiva, por así decirlo, del juego, da risa y emociones. Esto es muy curioso, para balancear la vida como el yin y el yang. Esto nos lo dijo un niño si no me equivoco, fue de Puerto Rico, si no me equivoco, y él hacía homeschooling desde antes de la pandemia, y entonces él tenía esta noción con su mamá, porque tenía que negociar mucho con su mamá justamente el juego y el estudio, y entonces él tenía esta noción de que el estudio y el juego eran como una especie de yin y yang. Ser alguien bueno con las personas al jugar entiendes y expresas cosas. Nada más una cosa rapidísimo. Nos pareció importante hacer esta pregunta porque justamente nosotros estamos como comunidad de indagación Mictimine trabajando sobre filosofía con niñas y por lo tanto es muy importante la conceptualización y cómo conceptualizan las niñas este tipo de cosas. Ya, perdón. Sí, nos vamos a ir un poquito más rápido ya nada más para dejar tiempo a las preguntas. Otra de las categorías que quisimos indagar es cómo imaginan el retorno a la normalidad y bueno, aquí hubo un poco de todo. Tenemos muchos testimonios, pero en general hubo una resistencia, bueno, en las respuestas pudimos ver una resistencia, una incomprensión, bueno, una resistencia a que las cosas sean distintas, ¿no? No, por supuesto que vamos a volver a la vida como antes, o sea, no pasa nada. Mencionaron, pues, evidentemente los hábitos de lavar las manos, tocarse el cubrebocas, lo cual creo que habla también muy bien de una estrategia de comunicación del gobierno de México, en la que quedó como muy claro qué es lo que no teníamos que hacer o qué es lo que sí teníamos que hacer.
Un cambio en los juegos, una disminución en la cantidad de tiempo al jugar, la incomodidad, por supuesto, del cubrebocas, ¿no? Imaginarse jugando con los cubrebocas, pues, es espantoso, no se puede. Higiene, afectaciones en la convivencia, juegos divididos y alternados en la escuela. Y bueno, creo que voy a tener que saltarme muy rápido a cómo se sienten los niños. Los testimonios estuvieron muy en relación al aburrimiento, a la felicidad, a la tristeza, por supuesto, a la añoranza de la vida de antes, extrañar el salir, el pasear, la frustración ante las fallas tecnológicas y el quedarse, esperando ahí que la otra persona, ponga su cámara o que se quedó pasmada, ¿no? Extrañar fiestas y cumpleaños, sensación de extrañeza. Y aquí me gustaría exclusivamente mencionar un comentario que es: "Esto es como va a ser el futuro. No me siento ni triste ni feliz, me siento extraño, porque primero te toca vivir el pasado y luego te toca vivir el futuro. He disfrutado esto, pero es algo extraño quedarte en tu casa y tener que desconectarte". Bueno, eso es como de los comentarios que me parecieron más bonitos acerca de de las emociones que sienten les niñes. Y bueno, a modo de conclusión, quisiéramos simplemente muy brevemente decir que los adultos, en general, pudimos ver que los adultos condicionan el juego a los niños, es decir, está muy en juego bueno, está siempre muy presente si no acabas la tarea o si no ayudas a lavar los trastes o si no levantas tu ropa, pues no puedes jugar, ¿no? Ujú. Entre los adultos, la importancia del juego está asociada a la funcionalidad y creo que también es un tanto transmitida a las niñas. La configuración y la negociación de los espacios está definida por los adultos principalmente y esta es poco negociable. Puede deberse a una falta de consideración de las necesidades de las infancias y, por supuesto, algo muy relevante que también a las condiciones socioeconómicas de México, ¿no? A veces no es posible una negociación, simplemente el espacio es así porque así vivimos y así podemos vivir. Ujú. Y finalmente, pues bueno, la intervención de los padres en las entrevistas. Esto queríamos mencionarlo porque muchos niños estuvieron, entrevistamos a muchos niños, niñas, en la presencia de sus padres y alcanzábamos a oír cómo los papás les decían qué contestar. Ujú. Y pues bueno, esto habla que pues tenemos una resistencia a que los niños opinen por sí mismos y participen por sí mismos y tengan un criterio propio, ¿no? Y probablemente miedo a que de repente nos echen de cabeza en algunas También, cosas, ¿no? también. Sí, es nada más, importante que esta concepción de la negociación del juego con los deberes o con las tareas, es una concepción que se refleja también cuando se habla de derechos de los niños, de las niñas, porque justamente lo que se dice es: "Ah, sí, tienen derechos, pero también tienen deberes". No, perdón, los derechos son innegociables, justamente. Los derechos los tienen independientemente de que realicen o no sus deberes. Ya los deberes hay que discutirlos aparte, pero justamente creo que esta es la noción que tenemos que cambiar. Los derechos de las niñas son innegociables, son derechos, justamente, ¿no? Nada más eso, yo quería concluir con eso, perdón. Pues muchas gracias. Creo que nos alargamos un poco en los comentarios, pero es todo. Creo que no está. Sí, listo. Pues muchas gracias por compartirnos bueno, gran parte de toda esta experiencia, de toda esta investigación. Y ahora, para ir cerrando, le damos lectura a los comentarios y a las preguntas que tenemos en Facebook, ¿no? Que nos fueron dejando. Rogelio Fir nos dice: quiero hacer un comentario, aportación desde lo que estoy escuchando y desde experiencia. Debo decir que la pandemia nos llevó a un trastorno muy importante, trastorno de adaptación por el encierro, quienes lo vivieron. Después la pérdida de seres queridos, amigos y conocidos y compañeros de trabajo. Sin embargo, parte de la hipótesis que eso fue el problema que desató. Muchas de las quejas que ahora llevan a las personas a consulta, tanto a psicología como psiquiatría, esto fue que antes de la pandemia las psicopatologías ya estaban, solo el encierro las hizo evidentes. Por lo cual, en consulta no solo se trabaja con lo que estaba pasando las personas por pandemia, también por aquello que venían arrastrando y se hizo exponencial muchos de los problemas. Por ende, se hace complicado todo proceso terapéutico. Atentamente, Rogelio Frías Romero.
También tenemos, denme un segundo, aquí ya cambié. A Toñita Pastor que nos dice, qué honor escucharte nuevamente. Saludos, Toñita. Tenemos también a Ludoteca Diverticrea que dice, muchas gracias por compartir su conocimiento sobre teoría del juego. Estamos aprendiendo mucho con ustedes. CIDEAC Psicología nos dice, felicidades por su investigación. Maca Recendis nos dice, me gustó mucho el trabajo de investigación que presentó Flor. Igual CIDE hace psicología, nos dice muchos aspectos a reflexionar para seguir trabajando desde casa y a nivel profesional. Ahora, ¿hacia dónde va su investigación? ¿Ha cambiado el planteamiento inicial? Les propongo que leamos todos los comentarios, igual como a manera de cierre podamos responder parte de estas preguntas, ¿no? Maca Recendis también nos pregunta, ¿qué pasa con las limitaciones del juego hablando de espacios virtuales? Andrea CG nos dice muchas felicidades y gracias. Toñita Pastor nos dice muy interesante su ponencia, Flor y José. Hay mucho que aprender acerca del juego y la vida. Saludos y felicitaciones. Tenemos a Mila Reyes que nos dice, esto es como va a ser el futuro. Una frase súper potente para seguir deconstruyendo lo aprendido. Les abrazo mucho a la distancia. Gracias, Flor y Ramón. Muy de acuerdo con ustedes. Los derechos de las niñas no son negociables. Y tenemos también a Graciela García Hernández que nos dice, saludos compañeros desde Uscovi. Estos son ahorita los comentarios que tenemos. Entonces igual si quisieran como responder, teníamos creo que un par de preguntas ahí que nos preguntaban sobre los espacios virtuales, sobre su investigación, hacia dónde está volteando en estos momentos y pues poder ir cerrando con algún comentario. Nuevamente agradecerles compartir con nosotros toda esta experiencia, todo este aprendizaje y que a mí me quedó mucho la parte de que como adultos tenemos que garantizar el pleno ejercicio y desarrollo del juego en condiciones óptimas, ¿no? Entonces, pues acaba de llegar un último comentario que nos dice muy interesante el tema, gracias, y sí, los derechos no son negociables. Entonces, ahora sí, les dejo nuevamente el micrófono para poder ir cerrando y pasar a nuestra siguiente mesa que tenemos. Adelante, chicos. Chicas. Sí, pues la idea es, como mencionamos al principio, pues hacer algo más grande, ¿no? Y que se hicieran ejercicios participativos y ejercicios de indagación acerca de cómo es que están configurados los espacios para los niños, no solo al interior de las casas, sino en los espacios públicos también, y que sea motivo, pues, de cambio de políticas públicas, ¿no? Ahorita hablamos al interior de los hogares y sería importante o interesante rastrear cómo es que se configuran los espacios en las ciudades y cómo es que las políticas públicas, quienes toman las decisiones acerca de cómo se dividen geográficamente las cosas y arquitectónicamente, urbanísticamente los espacios, pues no consideran, no están pues ni siquiera haciendo un diagnóstico de cuáles son las necesidades de las infancias, ¿no? Um, eh, Creo que basta pues ver a los niños andar en las calles para saber que pues es un riesgo absoluto, ¿no? Que un niño ande solito en la calle, ¿no? No solamente por los índices de violencia, sino por cómo están configuradas siquiera las banquetas o los semáforos en las calles, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es un ejercicio que puede ser ampliado, por supuesto, a las edades, por supuesto, a las condiciones socioculturales de los grupos y pues ampliarse pues simplemente a una ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Respecto a lo de la virtualidad, pues hubo durante el confinamiento hubo mucha mención de videojuegos, principalmente por niños, hombres, ¿no? Mucha noción. Roblox, Free Fire, creo que se llama, no recuerdo exactamente. Fortnite.
Fortnite también, esos son los que se mencionaron muchísimo, y Fortnite mucho por la posibilidad de interactuar con otros amigos, ya sea amigos de la misma escuela o personas que conocían en línea, pero sí se mencionó que no era lo mismo, o sea, justamente hay una limitación afectiva, yo creo, justamente en estos espacios virtuales, porque la capacidad, la posibilidad, perdón, de abrazarse, decían, de tocarse, de comunicarse de una manera mucho más espontánea de lo que nos permiten justamente este tipo de dispositivos, eso se extrañaba mucho. Sin embargo, no fuimos mucho más allá, no indagamos mucho más allá. Eso es lo que podemos decirle de lo que vimos, pero no fuimos mucho más allá y entonces sí tendríamos que decir que ahí está la limitación de nuestra investigación en ese sentido. Perfecto. Pues muchas gracias. Igual aquí les estamos dejando el Facebook en el que se pueden acercar a todo el trabajo que realizan, que es Comunidad de Indagación Nictimine. Y pues nuevamente muchas gracias. Las y los invitamos para que nos sigan acompañando en toda la serie de actividades que tenemos programadas el día de hoy y mañana. Y pues un abrazo. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, José Ramón. Gracias. Y gracias a ustedes. invito